De modo, queridos amigos, que está en nuestras manos, está en nuestras posibilidades. Nadie puede decir que no está a su alcance elevar su patrón vibratorio, su patrón de pensamiento en favor propio y en favor de los demás. Es un reto, es un desafío, pero será una gran conquista de nuestro espíritu. Vamos a partir de ahora, más que nunca a partir de ahora, a elevar nuestro pensamiento y a pensar positivamente en Dios, en lo espiritual, en lo superior, en el camino de esa evolución hacia el nuevo destino para el cual está reservada la humanidad. Vamos a pensar positivo, por favor. Para la primera pregunta acerca de que el factor clave de todo el tema que hemos hablado es el conocimiento del espiritual, eso está implícito en todo el tema. Está absolutamente colocado allí de que en esa unidad bio, psico, socio, espiritual, el factor biológico, el factor psicológico y el factor social están girando alrededor de un núcleo fundamental de la vida, que es el núcleo del espíritu. El espíritu es la realidad determinante del ser, y lo biológico, lo social, lo psicológico, lo emocional son atribuciones del espíritu. De modo que pienso que queda suficientemente claro, explícito, que en nuestra tesis el factor espiritual en su proceso evolutivo palingenésico, reencarnatorio, es el eje fundamental de toda esta idea, de todo este modelo, de toda esta visión. Esto que hemos llamado un nuevo paradigma, un nuevo modelo, simplemente tiene sentido a partir de la colocación del factor espiritual como el eje central de la vida. Porque para volver a colocar las referencias orgánicas, obviamente no tendría sentido, no estaríamos hablando de un nuevo modelo ni de un nuevo paradigma, estaríamos simplemente repitiendo lo que ha sido el concepto materialista y organicista que predomina en el mundo. Estamos proponiendo un modelo, una revisión hacia un modelo espiritualista, un modelo holístico, un modelo sistémico, un modelo ecológico, a partir de la referencia espiritual en el centro. En cuanto a los posibles cambios o avances en el mundo contemporáneo, en el plano de las ciencias de la salud, hacia esta nueva visión, yo diría que los cambios son tímidos, son lentos, pero se notan, se registran. Y curiosamente, esos cambios en las ciencias de la salud hacia un nuevo modelo, curiosamente, se dan más, se presentan con más fuerza y con más evidencia en los países de más alto desarrollo científico y tecnológico que en los países subdesarrollados. Quienes hemos visitado, por ejemplo, Europa o los Estados Unidos, sabemos que para un científico norteamericano, en el campo médico o en el campo de la física, no le es ningún problema estudiar otro enfoque como este. El grueso de la bibliografía moderna en biología, en genética, en física, en filosofía, en parapsicología, en todas estas disciplinas, hacia una revisión de los paradigmas, el grueso viene de países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra. Y en nuestros países, casi como en el círculo vicioso del subdesarrollo, nuestro subdesarrollo nos hace pensar que somos desarrollados en la medida que copiamos los modelos y los paradigmas vigentes de tipo materialista. Que cualquier apertura hacia un paradigma distinto no está dentro de lo científico. Y no es así. La inmensa mayoría de los movimientos alternativos, por ejemplo, lo que en Estados Unidos se llama la antipsiquiatría,
los movimientos de médicos en terapias alternativas, en terapias de vidas pasadas, en medicinas cuánticas, en hipnosis, sofrología, en terapias de regresión, en visiones como la de Simonton y psiconeuroinmunología, en visiones como la de Frillo Capra. La inmensa mayoría provienen de los países más desarrollados. Ya he comentado aquí alguna vez en esta tribuna que una de las experiencias más interesantes que pude conocer y observar en los Estados Unidos me ocurrió en la Universidad de Princeton, en New Jersey, muy cerca de Nueva York. Cuando, invitado a un diálogo sobre temas de parapsicología con profesores de aquella universidad, me sorprendió muchísimo y muy gratamente que buena parte de los que estudian allí parapsicología son los profesores de física de la Facultad de Ingeniería. Y me sorprendió gratamente que se ha creado desde hace ya algunos años un movimiento de físicos, de ingenieros, de matemáticos, al lado de psicólogos y de médicos, que en esa universidad, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos, y más oficial y más académica, más ortodoxas en su academia, se ha creado un movimiento oficial allí llamado la Gnosis de Princeton. Y ellos se hacen llamar los gnósticos de Princeton. Esta palabra gnóstico en su sentido etimológico y no aludiendo a ningún tipo de instituciones nuestras por aquí, esotéricas. Gnóstico en el sentido etimológico de la búsqueda del auténtico conocimiento. Y para esos físicos, para esos ingenieros y para esos profesores de Princeton, les es absolutamente probable la idea de que el ser humano es un núcleo energético espiritual, como lo llaman, que cuando se une a un cuerpo físico lo coloca en su campo, que las emisiones del pensamiento son emisiones ondulares, corpusculares, que ese foco espiritual sobrevive a la destrucción del cuerpo físico, que se imanta a nuevos cuerpos físicos en otras vidas, perfectamente normal. Y aquí en nuestros países, lamentablemente, todavía es difícil en nuestros medios que podamos decir claramente que estamos en el mundo del intelecto, de la cultura, de la investigación científica y somos espiritistas o espiritualistas o estamos en una visión del espíritu. Por eso precisamente queremos insistir en dar pasos de avance en esa dirección y reunir a muchas personas que hoy en día han tomado la decisión de no seguir pasando de manera inadvertida ante una nueva visión que se está produciendo en el mundo y que va coincidiendo con nuevas épocas, con nuevos cambios, con nuevos tiempos. Hay avances, lentos, pero hay avances en esa dirección. La pregunta de nuestro amigo sobre las enfermedades llamadas kármicas. Obviamente ese es otro tema sumamente interesante y sumamente importante que debe colocarse dentro de toda esta visión holística. Solo que hoy no quisimos, por razones de precisión en el tema, abordar esa otra área y dejarla para una conferencia especializada sobre reencarnación y salud. Pero efectivamente, yo no diría que algunas enfermedades son kármicas. Toda enfermedad lo es, directa o indirectamente, en cuanto a que toda enfermedad es un desequilibrio de la armonía, y esa armonía está rota en el proceso espiritual de la persona. Ahora, obviamente, algunos trastornos, lesiones, alteraciones congénitos, constitucionales, son más evidentes ante conflictos
espirituales de vidas anteriores no resueltos. Pero en una forma global, todo está vinculado con todo. Y nuestra vida está vinculada con todas las anteriores. Si estamos precisamente reivindicando un modelo donde cada parte del universo reproduce en miniatura el universo total, que es el modelo holográfico, precisamente cada vida sintetiza y resume todas las vidas anteriores, porque somos el resultado de ese proceso sintetizado en nuestra vida actual. Cuando nos preguntan, y eso lo desarrollaremos, repito, en una nueva exposición, ¿ese problema que tiene esa persona es kármico o es hereditario? Esa pregunta ha dejado de tener sentido. Es kármico y es hereditario también. Es todo, porque está fracturado todo el proceso armónico de la persona. Es kármico en cuanto está relacionado con todo el proceso anterior de vidas. Y es hereditario por cuanto las lesiones del espíritu son reflejadas por órdenes que se dan a los comandos genéticos. En la visión totalizadora, holística, ya no se pueden separar las partes. Hay que mirarlas en su interacción. Como dice nuestro amigo Perucho, pareciera haber una competencia entre la alternativa médica ortodoxa y una alternativa cuasi médica extraoficial llamada naturista. Ese es un tema que requeriría una respuesta amplia y de la que ahora solo diremos lo siguiente. Una crítica que hacemos al modelo biomédico por materialista y por organicista y por mecanicista no puede llevarnos a la equivocación de ignorar, de desconocer, dejar de lado o rechazar el inmenso aporte que ha dado a la humanidad la medicina en todo su proceso evolutivo. No puede llevarnos al extremo de ignorar que el arte y la profesión y la ciencia médica, con toda su tecnología, son indispensables a la sociedad. Lo que estamos es criticando su materialismo, su mecanicismo, a veces su falta de humanismo, su mercantilismo, a veces la desnaturalización del concepto total de persona por un concepto de especialización restringido que ve una parte y no ve el todo. Pero es una crítica científica, epistemológica, y no una crítica que desnaturaliza el valor de la medicina. Para nosotros, para todo ser humano, debe haber un sentimiento de gratitud hacia los inmensos avances que la medicina ha conquistado para el hombre. Ahora, de la misma manera, esa visión alternativa llamada naturista y con otras denominaciones, sin lugar a dudas, trae en su fondo un principio verdadero, que es la recuperación de una relación ecológica, el ser humano con su entorno. Nosotros somos el producto de la evolución. En nosotros está la planta, está el animal. En cada uno de nosotros está el vegetal, el invertebrado, el reptil, el ave, el mamífero, hasta llegar a ser lo que somos. Somos la síntesis filogenética de ese proceso. Cuando nos alimentamos, cuando respiramos, cuando tomamos agua, cuando nos conectamos con nuestro entorno, estamos interactuando con nuestra propia realidad de la que hemos emergido por evolución. En la medida que nuestros comportamientos y hábitos de respiración, de alimentación, de vida, de pensamiento, son armónicos con la naturaleza que nos rodea, en esa medida la salud se fortalece. En las plantas y en otros elementos de la naturaleza están elementos básicos de nuestra constitución que son indispensables para nuestra armonía y nuestra salud. Una medicina de tipo naturista, sin lugar a dudas, recupera ese valor. Y allí hay que valorizarla ampliamente.
Ahora, hay que tener cuidado, como en todo. Hay que tener cuidado frente a la charlatanería, frente a la especulación, frente a un empirismo fuera de control que lleva a producir, a envasar supuestos medicamentos naturales y donde no existe el control adecuado. Y casi se trata de placebos, en tanto en cuanto curan, porque la persona le atribuye la propiedad de curar. De modo que hay que buscar un punto de equilibrio para recuperar lo que hay de recuperable en una medicina que se sintoniza con los principios ecológicos, con una valoración de las propiedades medicinales de las plantas y de otros elementos de la naturaleza, incluso hasta de principios tan elementales como aquellos que enseñaron auténticos maestros del naturismo, como el doctor Capó, como Carlos Brandt, que nos enseñaron el valor de lo que significa la adecuada exposición al sol, el adecuado contacto con la tierra, la respiración del aire puro, el aprovechamiento de algunos alimentos básicos por su fuente proteínica, vitamínica, por sus propiedades medicinales altamente concentradas. Como decía el doctor Capó, que llegaba a decir que con limón, ajo y cebolla él curaba cualquier cosa. Evitando el extremo, pero sin lugar a dudas, hay allí elementos importantes de una medicina que está al alcance de la persona para su aplicación, para mejorar su estilo de vida, para mejorar sus hábitos en general. Ahora, hay que buscar el equilibrio y hay que tender hacia el futuro, hacia una síntesis en que una medicina académica, ortodoxa, altamente tecnologizada, sea capaz de aprovechar informaciones de corrientes empíricas que como productos de experiencia demuestran que se puede ayudar a las personas con elementos tomados directamente de la naturaleza. Pero, como el mismo amigo Perucho lo decía, lo curioso es que esa otra alternativa, que se presenta muchas veces en respuesta a una deshumanización, a un mercantilismo de la medicina, se ha contagiado casi de los mismos vicios que afirma que está corrigiendo. Y se ha tornado también extremadamente cara, costosa, especulativa, de modo que la sensatez es un buen consejo para encontrar el equilibrio. Ahora, nosotros tenemos en el movimiento espírita una postura muy clara sobre esta materia. Hacemos esta crítica al modelo médico desde el punto de vista, repito, epistemológico, de discusión. Pero nosotros sostenemos y afirmamos claramente que cuando una persona está enferma debe ir al médico. Y no a los empíricos, mucho menos a brujos, ni nada por el estilo. Al médico. Y además de eso, ser médicos de sí mismos en cuanto a una reformulación de sus vidas, en cuanto a un pensamiento positivo. Bien. Otra pregunta se relaciona con el tema de la educación. Nuestro amigo, el médico pediatra, nos ha colocado allí un tema que merece una exposición, una ampliación mucho mayor y que ahora no podemos dar. Pero como parte de esa visión ecológica, hay que recuperar el concepto central de que a partir de la fecundación del óvulo hay un ser humano, hay una persona y hay un espíritu encarnado allí. Y que si bien en ese momento vive un proceso de síntesis, de reunión de sus capacidades para poder tener su desarrollo en una nueva vida, su desarrollo embrionario y biológico en general, es un ser con una experiencia psíquica milenaria, un ser que oye, percibe, capta. Y esa costumbre, ese hábito de dirigirle por parte de la madre y del padre, si es posible, y del entorno familiar, de celebrar el advenimiento de un nuevo ser al seno de ese hogar, celebrarlo,
recibirlo con alegría, con alborozo, de enunciarle que ese ser va a recibir amor, va a ser amado, querido, protegido, va a ser educado, va a ser apoyado. Eso genera un campo de fuerzas altamente positivo que inmuniza tanto frente a posibles enfermedades como la leche materna y como otros elementos de tipo orgánico y de las vivencias materiales. De modo que el afecto, el amor hacia esa criatura es una fuerza psíquica para su espíritu que se va a expresar en la salud de su cuerpo. Hay allí, y ojalá usted se anime, hay allí, ya hay muchos médicos espíritas en el mundo que han escrito sobre ese tema, hay allí todo un campo maravilloso para una pediatría de base espiritual, donde se aprovecha la información inmensa que se conoce hoy en día, que se tiene sobre la parte orgánica, pero a la vez incorpora los factores psíquicos y espirituales en el sano desenvolvimiento de la criatura. Y en el campo de la psicología clínica ya hay estudios que correlacionan factores que son medibles en las técnicas de la psicología hasta conductista. Se ha medido los perfiles de personalidad en niños, en adultos, con escalas que miden, con test que tratan de demostrar los niveles de rabia, agresividad, inadaptación, y se ha correlacionado con los sentimientos y pensamientos con que la madre, el padre o la familia recibieron la noticia de que vendría ese hijo y cómo fue su atención en el seno materno. Y hay una clarísima correlación entre rabias, entre conductas inadaptadas, conductas de desorden y rechazos. De modo que imaginemos lo que significa para un ser que encarna por cualquier, independientemente de las vías, de las circunstancias, pero es un ser que encarna con una nueva expectativa de vida y resulta que la futura madre, por circunstancias sociales o las que sea, que no juzgamos ahora, comienza a sentir aquello como una carga, como un peso, como una desgracia, como algo que la vida le ha creado una verdadera tragedia. Imagínense los pensamientos transformados en vibraciones que está recibiendo esa criatura endeble allí todavía en su proceso naciente. De modo que hay todo un campo para explorar allí. Y complementando con la pregunta del doctor Rojas, efectivamente, si una disciplina y una profesión, una ciencia, debe estar vinculada a la educación, es la medicina. La medicina tiene, y las ciencias de la salud tienen un área natural de aplicación educacional. Educarnos para la vida, educarnos para la salud, educarnos para enfrentar la enfermedad, educarnos para ser sanos, educarnos para ser saludables, educarnos para la relación médico-paciente, educarnos para enfrentar adecuadamente los desafíos de la sociedad en el plano de la salud. De modo que la educación y los aspectos morales, los aspectos espirituales, están íntimamente vinculados al área de la salud. Sobre el hablarle a las células, eso debería ser entendido en su justo contexto. O sea, las células, en tanto células, no son las que recibirían los mensajes. El mensaje siempre está dirigido al ser que piensa, al ser central, al foco de energía inteligente que es el espíritu. Y el espíritu encarnado, en este caso, dirige los procesos celulares, valiéndose además de un recurso mediador, de un campo mediador que Allan Kardec le dio el nombre de periespíritu, y que es, por cierto, uno de los grandes descubrimientos del espiritismo para entender todos estos procesos psicológicos, paranormales, mediúmnicos, en cuanto que el espíritu tiene un campo mediador que lo vincula al organismo. Así que hablarle a las células, sí, en cuanto podemos concentrarnos en una célula, como lo hace el doctor Simonton cuando le pide a los pacientes que visualicen, que imaginen las células cancerosas como enemigos
que hay que vencer y destruirlas para superarlas con células nuevas, renovadas. Es un lenguaje, pero más que hablarle a las células, estamos diciendo que las células son un punto de referencia, pero le estamos hablando siempre al espíritu de la persona, que es el ser inteligente. Muchísimas gracias y hasta pronto.